Cada 13 de agosto, nuestro querido Fidel Castro celebra su cumpleaños. Con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, hay un antes y un después en América Latina. Para conocer más sobre la vida y el legado de Fidel Castro, conversamos con la periodista argentina Estela Caloni. La entrevista se realizó para la edición 77 de Caribe Nuestro y se divulgó el 12 de agosto de 2014. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Cada mes de agosto, los pueblos latinoamericanos y caribeños celebran el natalicio del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Con el triunfo de la Revolución en 1959, hay un antes y un después en América Latina. Hablar sobre la vida de Fidel luce como una tarea titánica. Por eso, hoy queremos compartir las impresiones de una mujer que lo conoció personalmente y que además ha sido testigo en primera fila de muchas de las revoluciones de la patria grande. Vanessa y yo le damos la bienvenida a Estela Caloni, periodista argentina y luchadora latinoamericana por un mundo mejor. Estela, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Para nosotros es un honor poder conversar contigo. Estela, en los primeros años de revolución, ¿qué decían los medios de comunicación de Fidel Castro y sus compañeros de lucha luego de su triunfo en Cuba? Bueno, en los primeros días había, de aquellos tiempos, en principio no le atribuían a los revolucionarios de la Sierra Maestra ninguna como ideología. Pensaban que habían llegado, habían desplazado a Batista y había como una especie de simpatía hasta darse cuenta que habían llegado revolucionarios en serio. Entonces rápidamente, porque también uno debe decirle a todos que hay que recordar que en cuanto llegaron de la Sierra Maestra los compañeros Fidel, esa figura enorme que Fidel, el Che Guevara, Raúl Castro, Almeida, todos los dirigentes maravillosos, Camila Cienfuegos, se veía como una historia de una revolución romántica, los primeros días, diríamos. Entonces hubo una sorpresa, además, acuérdense que era en enero, era el comienzo de un año con una revolución contra un dictador, en ese momento Batista, se festejaba en muchos lugares. En Estados Unidos, inclusive en los primeros momentos, estaban así expectantes, pero cuando se dieron cuenta de que en realidad aquello que Fidel había dicho allá en la historia me absolverá, cuando el juicio del Moncada, lo que había dicho Fidel, que por qué estaban luchando y qué se proponían hacer, y que había nombrado el manifiesto de Montecristi, que había nombrado a Martí, a todos los sueños de la América que estaban tan concentrados en los espíritus de Bolívar, de Martí, de tantos otros héroes. En ese momento empezaron a tomar ya una dimensión de que la revolución iba en serio, que no era una revolución de espejitos, sino que era una revolución profunda. Entonces ya muy prontamente, ya para los años 60, ya estaban empezando a moverse todas las fuerzas, las verdaderas fuerzas del mal, como se dicen, para empezar a golpear a los revolucionarios, y por eso vendría después lo del 61, lo del intento de invasión a Cuba, porque estaba nuevita la revolución y pensaban, bueno, vamos a llegar y ya lo vamos a partir antes de que sea tarde. Y bueno, de ahí, en ese momento histórico, se definió la suerte de Cuba y de alguna manera la suerte del futuro de América Latina. Estela, tú conociste a Fidel en persona. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué impresión te dio al conocerlo personalmente? Mira, la impresión, siempre su figura ya nos impresionó desde los primeros tiempos. La figura extraordinaria de Fidel se hizo todavía más fuerte cuando esos jóvenes revolucionarios enfrentaron y derrotaron una invasión nada menos que de Estados Unidos en esa pequeña isla del Caribe a 90 millas de ese enemigo tan poderoso. Eso para nosotros, para toda América Latina, para todos los que éramos jóvenes en América Latina en esos tiempos, eso marcó nuestra vida para siempre. Ese ejemplo, ese extraordinario ejemplo
porque en realidad sí también hay una historia romántica desde el punto de vista de los sueños, desde el punto de vista de los que nos atrevimos a soñar, ver cumplirse en un lugar un sueño como ese, después a la luz de los acontecimientos que fueron dándose, ya la figura de Fidel, cuando lo vino por primera vez a Buenos Aires, tú sabes que él dio una vuelta por Buenos Aires en el año 59, pero acá se habían derrocado a Perón en la Argentina. Al principio, los derechistas que derrocaron a Perón pensaban que eran lo mismo que los cubanos. Bueno, se dieron un susto terrible por la confusión que habían tenido, pero nosotros, en cambio, nosotros no nos habíamos confundido. Pero yo en ese momento se vio de muy lejos, era imposible verlo. Pero yo, por ejemplo, donde lo vi más cercamente fue cuando fue a Nicaragua, en los años 80, y después lo primero que uno siente viéndolo a él o cerca de él, o cuando está hablando, bueno, que es la figura inmensa, es el hombre más, la figura más importante, diríamos, pero no solo, más humanamente intensa, más humanamente importante del siglo XX, mucho más allá de toda esa enorme sabiduría que él tiene, sabiduría que fue acumulándose con el paso del tiempo hasta convertirse como hemos visto eso. Imagínate que habrá sido tan importante que la CIA reconoce en estos días que Fidel Castro fue el hombre más vigilado en la historia del mundo por ellos. Ese hombre más vigilado en la historia del mundo al que vos te acercabas y te podía dar muestras de una enorme calidez, de una pasión humana infinita, te das cuenta ahí la importancia que ha tenido Fidel en el mundo, cuando un imperio como Estados Unidos le tenía tanto miedo, tanto terror, precisamente terror porque era demasiado bueno para el mundo. Yo creo decir estas cosas, es muy difícil definir a Fidel. A mí me cuesta mucho porque le tengo tanto respeto y tanto amor como ser humano, como revolucionario, como ejemplo del mundo, como la persona más importante que hemos tenido en el siglo XX en América Latina, el padre de todos los sueños. El padre de todos los sueños, me gusta decir. Conversamos con la periodista argentina Estela Caloni sobre la figura del líder de la Revolución Cubana. Estela, qué hermosa metáfora la que haces de Fidel. La historia de Fidel y el pueblo cubano están entrelazadas. ¿Cuánto cambió América Latina y el Caribe con la llegada de la Revolución Cubana y Fidel, grosso modo, Estela? En grosso modo te digo que cambió enormemente porque claro, yo estaba estos días escribiendo algo que tenía que ver con las dictaduras de América Latina, con los años 60, con el Cóndor, y la Revolución Cubana marcó la historia de América Latina. A partir de entonces no se pudo disfrazar la dependencia que teníamos de los Estados Unidos, precisamente porque esa isla pequeña había logrado escaparse. Nos dimos cuenta de que era posible que nosotros pudiéramos liberarnos algún día. Si esos muchachos de la Sierra Maestra, esos muchachos barbudos, con esas caras maravillosas, con esos rostros tan fuertes, que ese rostro que te marca la lucha y la dignidad, estaban allí, entonces empezó a soñar América Latina realmente con la posibilidad de nuestra liberación. Detrás teníamos las historias maravillosas de un Sandino, las historias maravillosas de Bolívar, de San Martín, de Artigas, de los soñadores más contemporáneos, que también del Che. Imagínate esa figura para nosotros, cómo se ligó esa revolución cubana tan cercana a nosotros con la figura del Che, que era tan nuestra, para nosotros fue, para toda América Latina. Cuba empezó por eso le tenían tanto miedo a Cuba, le tenían miedo al ejemplo de Cuba, por eso empezó el ataque brutal, y aquel ataque de los medios, que nunca dejaron descansar las cosas que han dicho de Fidel, las cosas que han hecho, los 600 intentos de asesinato, y bueno, estas cosas que Chávez, que el comandante Hugo Chávez Frías había visto en él y vio en él esta cosa extraordinaria de esta conjunción
estos dos hombres maravillosos, uno más joven y otro más grande, pero de alguna manera jugando en el mismo terreno de la liberación de América. Entonces, marcó la vida de toda América Latina. La figura de Fidel, la figura del Che, la figura del mismo Raúl, pero esa figura enorme marcó la vida de América Latina con la idea central de que era hora de la liberación, era hora de la independencia definitiva, porque ellos sí lo lograron, allí en ese pequeño, ese largo lagarto verde, como dicen, allí en el Caribe, en el medio del Caribe, en el medio de un lugar, porque tengamos en cuenta que cuando llega la Revolución Cubana están rodeados de dictaduras. Se han tomado Guatemala, las dictaduras del Caribe, las dictaduras centroamericanas, estaba Somoza. ¿Cómo logran esa especie de milagro increíble de surgir, de emerger como puede decirte un símbolo del sueño de la liberación? El símbolo del sueño de la liberación se levanta ahí y nos ilumina a todos, y todos los que han hecho algo han salido de ese, como te digo, padre de los sueños, que fue Fidel. Todos hemos tenido esa marca en la cabeza. Unos hemos podido hacer más, otros hemos podido hacer menos, pero todos los que hemos hecho algo, los que hemos intentado algo en favor de la lucha de los pueblos, en favor de la dignidad, salimos de ese nido de sueños que fue Cuba. Estela, ya para terminar, ¿cómo crees que las nuevas generaciones en 20, 30 o 50 años recordarán a Fidel Castro? O más que recordar, Jorge y Estela, ¿qué imagen crees que tendrán de él? Y mira, es que ya quedó esa imagen, fíjate, todas las generaciones que serán marcadas, porque ahora, por ejemplo, cuando vos ves en las marchas en América Latina, cuando vos nombrás a Fidel en cualquier manifestación, los niños, hasta los niños chiquitos, los hijos de nuestros hijos, los nietos, todos están levantando banderas. Esto no se va, y además a medida que pasan los procesos y a medida que, porque esto tiene que ver mucho con lo que el significado, el símbolo que es Cuba para siempre, de hoy y para siempre, nunca se va a olvidar. Yo siempre me acuerdo del bloqueo, por ejemplo. No hay un país en el mundo que haya resistido un sitio como Cuba más de medio siglo. Así como se recuerda a Villatroyas, siempre estará Cuba. Cuba ya no se borra de ninguna historia del mundo, y sobre todo por la enorme diferencia entre ese país resistiendo y el enemigo enorme, la potencia más grande del mundo, y ellos parados allí con su dignidad. Es imposible borrar. Ese ejemplo es imposible borrarlo. Va a seguir de generación en generación. Va a ser una de las grandes leyendas históricas del mundo, de esas que no se borran más. Es para siempre, es épico, es simbólico, es un ejemplo para la humanidad toda, para la humanidad y su derecho a la vida. Es el enorme ejemplo que nos han dejado Fidel, la figura de Fidel. Son figuras indestructibles. Mira cuánto ha pasado, y acaso pudimos olvidar a Bolívar, a Martí, pudimos olvidar a Espartaco. ¿Cuánto pasó de Espartaco hasta ahora? Imagínate si esta figura inmensa que es Fidel, inmensa, intensa, pero tan tiernamente humana, porque él tiene una enorme ternura cuando piensa en los pueblos. Vos tenés que tener, además de ser un revolucionario, de ser un hombre que ha estudiado tanto, que conoce detalles, porque Fidel es un hombre que indaga en los pequeños detalles del mundo, de la vida, del ser humano, de cada país, por eso es un gran marxista, porque es un gran dialéctico, es un ejemplo de lo que es un dialéctico. Por eso creen que es un profeta, porque él parece que adivina lo que va a venir. No lo adivina, es que él está pendiente de la realidad. Él, cuando pregunta detalles, cómo sucedió esta tormenta, cómo vino un huracán,
está alimentándose de realidades para poder construir una verdadera teoría revolucionaria que solo se construye a partir de las realidades. Entonces es una figura indudablemente de esas que se van a registrar, ya están. La historia está construida de esas figuras, la historia está construida de hombres como Fidel, de hombres como el Che, de hombres como Raúl, de hombres como el comandante Hugo Chávez Frías. Imagínate Hugo Chávez Frías y Fidel, lo que hemos visto nosotros en este siglo, estas dos figuras que se encontraron y que estuvieron detrás de todo lo que sucedió. Cuando se hable de la integración, cuando se hable de América Latina, cuando se hable del África, siempre estarán ellos estarán para siempre, son la eternidad, así como el padre de los sueños, la eternidad de los sueños. Estela, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Nos tienes hechizados escuchándote. Valiosas reflexiones. Conversábamos con la periodista argentina Estela Caloni sobre la figura del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, a propósito de un nuevo aniversario de su nacimiento. ¡Cierra la vista!